Cata, ¿puedes ponerlo en la mesa? ¿Está andando? Prendido. Vos tenés que...
¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Lo primero que les quiero pedir disculpas porque el martes pasado me quedé en Pana. La verdad es que estaba fuera de Santiago, venía manejando para acá y se me rompió la homocinética de un auto viejo y quedé ahí botado. La doctora Gaiguillo logró conseguir de que ustedes se fueran tristes para la casa, lo cual probablemente agradecieron, pero les pido disculpas por lo que va a pasar hoy día. O sea, en una clase van a tener que tratar de incorporar un libro de cardiología. O sea, todo el capítulo de arritmias prácticamente va a entrar hoy día. Lo cual es bien agobiante, porque suena como mucha información. Entonces, más que agobiarse, tratar de retenerlo todo, lo que yo les aconsejo es que traten de conceptualizar. En el fondo, si ustedes se quedan con los conceptos, cuando repasen estas cuestiones, va a resultar mucho más fácil que tratar de guardarlo todo hoy día, al 100%. Porque lo que suele ocurrir es que cuando uno está tratando de retener mucha información nueva, en algún momento se produce un bloqueo y uno deja de incorporar lo extra que está llegando. Traté de hacer algunas modificaciones porque me quitaron la pizarra, pero para tratar de recordarles lo que yo les dije, a lo mejor si bajan las luces va a estar un poco más claro, ¿no? Lo que les conceptualicé el otro día es que recuerden que el corazón es una bomba hidráulica construida con músculo, con su sistema eléctrico propio, que permite que el ritmo sinusal satisfaga las necesidades fisiológicas del cuerpo. El ritmo sinusal regular está comandado por la descarga automática del nódulo sinusal. La frecuencia en reposo suele ser alrededor de 60 latidos por minuto y se considera normal en reposo hasta 100 latidos por minuto. Sobre 100-110 latidos por minuto, conceptualmente uno define taquicardia. Y con frecuencias menores de 60 o 55 latidos por minuto, uno habla de bradicardia. El impulso es generado y conducido pasivamente por contacto entre células en las aurículas, y la única forma de llegar a los ventrículos es a través del nodo aurículo ventricular. His-Purkinje, rama derecha, rama izquierda, y la activación del músculo, que termina siendo un fenómeno también pasivo, hasta que el impulso se acaba al final del camino. Y el próximo latido normal, la próxima contracción completa del corazón, es porque el sistema eléctrico del corazón comienza a activarse nuevamente, en teoría, desde el nódulo sinusal. Y esta es la foto que ustedes tienen que recordar, porque esta es la que les va a permitir hacer el diagnóstico diferencial de los diferentes fenómenos de trastornos del ritmo que ustedes vayan encontrando. Este es el electrocardiograma normal tomado en 12 derivaciones. Este electrocardiograma es básicamente una forma de escritura, yo siempre insisto esto. Y tal como uno aprende a leer las letras latinas, los árabes aprenderán a leer sus letras arábicas y los chinos sus palitos chinos. El electrocardiograma tiene su nomenclatura. La onda P es la activación del aurículo, el complejo QRS es la activación del ventrículo, el segmento CT y la onda T, la repolarización. Y esto tiene formas características en cada una de las derivaciones y
intervalos de activación con tiempos de activación que también son definidos como normales. El intervalo entre la aurícula y el ventrículo, el intervalo PR normal, es entre 120 y 200 milisegundos. El complejo QRS normal mide menos de 110 milisegundos. El intervalo QT normal mide, en promedio, menos de 440 milisegundos. Hay una variabilidad dependiendo de la edad y hay una variabilidad dependiendo si eres hombre o mujer. Te puse un puntero y se quería. Está bien. Lo que les quería recordar es que prácticamente todas las células del corazón tienen alguna capacidad de automatismo y los potenciales de acción de las células auriculares son distintos que los potenciales de acción de las células ventriculares, básicamente porque el movimiento de los iones es distinto. Y lo que les dije la otra vez es que la frecuencia espontánea puede variar variando ustedes modificando el umbral de depolarización y el potencial de membrana y el umbral de depolarización. Si ustedes hacen cambios en esto, el automatismo de la célula puede cambiar y ustedes pueden determinar cambios de la frecuencia cardíaca. El potencial de acción de la célula miocárdica ventricular tiene un patrón de activación que es distinto del de la célula auricular y tiene una depolarización rápida que es la fase 0, una fase 1 que es la entrada de canales de calcio y después se abren los canales de potasio en la fase 3 y en la fase 4. Las propiedades del sistema excitoconductor es que básicamente este sistema tiene propiedades de conducción especializadas y los trastornos del ritmo van a deberse básicamente a modificaciones del automatismo o excitabilidad de la célula y de la conductividad y refractariedad de los tejidos. ¿Qué es una arritmia de perogrullo? Es básicamente cualquier ritmo cardíaco que no sea el ritmo cardíaco normal. Eso puede ser más lento que lo normal, más rápido que lo normal, más desordenado que lo normal. Así que básicamente decir arritmia es decir color. Es un término bastante inespecífico. Ustedes pueden hacer algunos aportes de información y definen como bradiarritmia, frecuencia cardíaca menos de 60 latidos por minuto, taquiarritmias con frecuencia sobre 100 o 110 latidos por minuto, y extrasistolía, la aparición de latidos antes de tiempo. Y el otro mecanismo que potencialmente puede tener alguna alteración del ritmo es que aparezcan alteraciones de la conducción, que van a hacer cambiar la frecuencia cardíaca, porque si se produce un bloqueo sinoauricular o aurículo-ventricular, no va a haber una contracción efectiva que genere un pulso. Los mecanismos de las arritmias clásicamente son alteraciones del automatismo, que ustedes pueden ver exacerbado en, por ejemplo, la aparición de extrasístoles auriculares o ventriculares, o presencias de taquicardias auriculares o ventriculares automáticas. La otra forma de mecanismo de arritmia es la aparición de actividad gatillada, que ya vamos a ver, pero la reina por excelencia de generación de arritmia es el mecanismo de reentrada. Sobre el 90% de las arritmias taquicardias en la práctica clínica son por mecanismo de reentrada. Y lo que quiero mostrarles acá, básicamente, es que el aumento del automatismo puede generar taquicardia sinusal, aparición de taquicardia ectópica de la unión, o aparición de focos ectópicos auriculares o focos ectópicos ventriculares. La disminución del automatismo básicamente hace que las células se demoren más en depolarizarse y básicamente aquí una de las formas en que esto puede ocurrir es con aumento del efecto parasimpático sobre el nódulo sinusal, por ejemplo. Y la disminución del automatismo o falla del automatismo es una de las expresiones básicas de la enfermedad del nódulo sinusal, en que la activación regular y teóricamente constante del nódulo sinusal se ve deprimida y aparece ausencia de activación de la aurícula y por lo tanto también de contracción ventricular. La actividad gatillada se refiere a que básicamente en la formación normal del potencial de acción aparecen depolarizaciones más precoces, porque canales iónicos quedan abiertos a tiempos que no corresponde que ocurriese. La depolarización precoz corresponde a aparición de postpotenciales que son capaces de llegar al umbral de depolarización en la fase 2 o 3 del potencial de acción. Y los potenciales tardíos se refieren a cuando este fenómeno de postpotenciales aparecen en la fase 4 del potencial de acción. ¿Y por qué esto es importante? Porque esto, si llega a superar el umbral de depolarización,
puede generar, arritmias graves. Los postpotenciales precoces son el mecanismo por excelencia de la aparición de arritmias de torsión de las puntas o taquicardia ventricular polimorfa del síndrome del QT largo, que es un defecto de canales iónicos congénitos. Y la intoxicación digitálica, que todavía van a seguir viendo, lo que genera son arritmias ventriculares, fundamentalmente por aparición de postpotenciales tardíos. La reentrada, que es el mecanismo por excelencia de formación de taquicardia, se refiere a que en alguna parte del sistema eléctrico la conducción del impulso eléctrico se encuentra con la posibilidad de avanzar por dos vías, anatómicas y funcionalmente distintas. Y aquí lo que ocurre es que existe una vía que se denomina con capacidad de conducción lenta y una vía con capacidad de conducción más rápida. Esa es la diferencia fundamental. Del punto de vista funcional, la vía de conducción lenta tiene potencial de acción con periodo refractario más corto y la vía de conducción rápida tiene periodo refractario más largo. Son inversamente proporcionales. Entonces, ¿qué ocurre? Si ustedes tienen, por ejemplo, un impulso del nódulo sinusal que activa la aurícula y este impulso se encuentra con el nodo aurículo-ventricular y el nodo aurículo-ventricular tiene una vía de conducción lenta y una vía de conducción rápida, este impulso va a penetrar ambos caminos. La vía de conducción lenta avanza lentamente y la vía de conducción rápida avanza rápidamente. Y esta vía de conducción rápida logra hacer su camino de salida hacia el ventrículo. Por lo tanto, si ustedes tienen ritmo sinusal y un nodo auriculoventricular con doble vía nodal, ustedes van a tener que en ritmo sinusal el intervalo PR, que se expresa por el intervalo entre la aurícula y el ventrículo, es normal. Un PR de 120 a 200 milisegundos. Este impulso, que avanza lentamente, en algún punto va a colisionar porque este impulso logra penetrar en forma retrógrada este camino y no tiene expresión de salida. Pero si abruptamente aparece un extrasístole, el extrasístole por definición viene adelantado. Y este latido que aparece antes de tiempo, al tratar de penetrar estos dos caminos, se puede encontrar con la circunstancia de que la vía de conducción rápida, que tiene periodo refractario más largo, esté efectivamente en periodo refractario funcional. Y por lo tanto el impulso no logre penetrarla. Y sí encuentre permeable la vía de conducción lenta, que tiene periodo refractario más corto. Al lograr penetrar y avanzar por la vía de conducción lenta, este impulso, al llegar al punto de salida, se va a expresar con un intervalo PR más largo. Pero, al llegar a este punto, puede haber pasado suficiente tiempo para que la vía de conducción rápida salga de su periodo refractario y el impulso pueda hacer su camino de retorno, de conducción retrógrada por la vía rápida. Y como el impulso sale y sube rápido y la vía lenta tiene periodo refractario corto, puede encontrarse la circunstancia de que al llegar el impulso nuevamente acá arriba, vuelva a encontrar esta vía fuera de su periodo refractario y la pueda volver a usar en sentido anterógrado, estableciéndose un circuito de reentrada, igual que un perrito persiguiéndose la cola. Mientras el impulso de vuelta entre la vía lenta y la vía rápida, sin interrupción, ese loop va a tener su expresión de salida hacia arriba o hacia abajo potencialmente y va a generar activación rápida del resto del tejido miocárdico. La taquicardia es consecuencia. Entonces la reentrada requiere dos vías de conducción que pueden ser anatómicas, verdaderas o funcionales. Lo importante es esto, que funcionen distintos. Velocidad de conducción y periodo refractario distinto. El obstáculo central para generar dos vías de conducción
funcionalmente distinta puede ser la presencia de una válvula, la presencia de una zona de cicatriz, por ejemplo de la triotomía o cierre de la comunicación interauricular, áreas de fibrosis por cicatrices de infarto. La zona de conducción lenta pasa a ser una zona vital para la perpetuación de la taquicardia. Es probablemente la zona más crítica en la perpetuación de este circuito como loop. Y una vez que el circuito está funcionando, el circuito funciona solo en sentido unidireccional. O sea, por una vía se baja y por otra vía se devuelve. Mientras el circuito esté funcionando, las vías no conducen en ambos sentidos. Y eso requiere lo que se define como bloqueo unidireccional. Las arritmias pueden ser por exceso de latidos, que es lo que generalmente depende de las reentradas. Las taquiarritmias son generadas por mecanismos que también pueden depender de exacerbación del automatismo o de actividad gatillada, como les dije, en la torsión de las puntas. Y las badiarritmias son básicamente trastornos en la generación del impulso, y el ejemplo clásico es la enfermedad del nódulo sinusal, o trastornos en la conducción del impulso eléctrico, que son la generación de los bloqueos sinoauriculares o bloqueo auriculoventricular, más de primer grado, porque el bloqueo de primer grado, si recuerdan de la clase anterior, el impulso desde la aurícula siempre logra llegar al ventrículo, por lo tanto las secuencias uno a uno. Las consecuencias hemodinámicas de las arritmias básicamente dependen de la capacidad del bombeo en estas circunstancias de satisfacer los requerimientos cerebrales. Si ustedes tienen bradicardias extremas o pausas significativas, va a haber disminución de flujo cerebral, y el cerebro sin sangre lo único que puede hacer es desmayarse. Síncope. El síncope que puede llegar a ser convulsión. Las taquiarritmias, dependiendo de la capacidad de llenado del ventrículo y de la capacidad contráctil del ventrículo, también pueden provocar alteraciones del tiempo de llenado diastólico, del consumo de oxígeno miocárdico, pérdida del aporte de llenado auricular a los ventrículos y pérdida de la capacidad de eyección. La sincronía auriculoventricular deteriora todo esto, si es que ocurre circunstancialmente. Muchas arritmias son asintomáticas, pero el síntoma preponderante de las arritmias es la presencia de palpitaciones, que es lo más característico de la presencia de latidos en exceso, extrasístoles o taquiarritmias. Las arritmias son capaces de generar disnea, angina y compromiso hemodinámico severo. El síncope puede ser provocado por taquiarritmias, bradiarritmias, pero en general, en la práctica clínica, la principal causa de síncope cardiogénico va por el lado de las bradiarritmias: enfermedad del nódulo sinusal, paro sinusal, pausas significativas o falta de débito por bloqueo auriculoventricular de alto grado. Taquiarritmias ventriculares graves se asocian al riesgo de muerte súbita y por eso uno no puede ser indiferente a su presencia. Se perdieron el recreo porque estaba estimulado por otra clase. Las taquiarritmias pueden ser de origen supraventricular o ventricular. Y ahí lo que tengo que decir: si se originan sobre el GIS Purkinje, son supraventriculares. Si se originan bajo el GIS, son arritmias ventriculares. Las arritmias supraventriculares pueden aparecer a cualquier edad, aunque hay ciertos patrones que hacen más característicos. Las taquiarritmias, en general, uno las cataloga como benignas o potencialmente malignas. Y el marcador más importante para definir esto es la presencia o no de cardiopatía estructural. Las taquiarritmias supraventriculares, en general, están en el saco de lo benigno. En general, cuando uno habla de benigno, es que no mata. ¿Cuál no es tan benigna? La fibrilación auricular. ¿Por qué? Porque se asocia al riesgo de fenómeno tromboembólico, que puede ser una complicación. Pero nadie se muere por la fibrilación auricular, salvo que tenga fibrilación auricular preexcitada. De los extrasístoles auriculares se puede llegar a la presencia de taquicardia auricular sostenida. Y finalmente está la fibrilación auricular. Las arritmias ventriculares es una forma de arritmia que siempre genera alerta clínica. ¿Por qué? Porque las taquicardias ventriculares muy frecuentemente se asocian a la cardiopatía estructural. Y en presencia de cardiopatía estructural, la arritmia ventricular es un marcador de riesgo para potenciar muerte súbita. Existen arritmias ventriculares idiopáticas en corazón estructuralmente normal, y esas arritmias se consideran benignas, pero son
otro subtipo de arritmia. La extrasistolía ventricular también puede llegar hasta el extremo de la taquicardia ventricular, y la taquicardia ventricular puede generar fibrilación ventricular. Ambas, en presencia de cardiopatía estructural, marcadores de muerte súbita. ¿Cuáles son las fibrilaciones auriculares excitadas? Cuando viene las taquiarritmias generadas en la aurícula pueden ser taquicardia sinusal, lo cual es una condición, entre comillas, que puede ser absolutamente fisiológica, o taquicardia sinusal por condiciones patológicas como uso de estimulantes o hipertiroidismo. La taquicardia puede ser generada en la aurícula en forma ectópica, y ahí tiene la presencia de extrasístoles auriculares que pueden ser aislados en par. Taquicardia auricular no sostenida, que se refiere a la presencia de 3 o más latidos, y taquicardia auricular sostenida, que se refiere a cuando la taquicardia, a frecuencia más de 100 latidos por minuto, dura más de 30 segundos. Si la taquicardia auricular se origina en múltiples focos dentro de la aurícula, se habla de un subtipo especial de taquicardia auricular, que es la taquicardia auricular multifocal, cuya principal asociación es con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Las taquicardias por macro reentrada en la aurícula generan el fláter auricular, que nosotros lo clasificamos clínicamente en dos formas: fláter auricular istmo caudicúspido dependiente y fláter no istmo dependiente. Y ustedes van a encontrar respecto al fláter un montón de nomenclaturas, van a hablar de fláter típico, atípico, y ahí se van a empezar a confundir. ¿Por qué nosotros hacemos esta definición de fláter istmo caudicúspido dependiente? Porque esta es la forma más frecuente de fláter. El fláter istmo caudicúspido dependiente del circuito antihorario, se lo voy a mostrar después en otra diapositiva, es la forma más frecuente, que es la que habitualmente se referían como el fláter típico. Onda de serrucho en 2 de 3 ABF de polaridad negativa. Pero si el circuito es idéntico, pero en sentido horario, la onda de serrucho va a ser positiva en de 2 de 3 ABF, pero es básicamente la misma estructura y el mismo problema. Por lo tanto, clínicamente no tiene mucha razón de ser que haga diferencia uno entre fláter istmo caudicúspido horario y antihorario. Lo voy a mostrar. Si el circuito de reentrada no depende del istmo caudicúspido, uno habla de fláter atípico. Fibrilación auricular es un caos completo de activación de las aurículas, también lo vamos a ver, y las reentradas pueden ser auriculoventriculares o por reentradas en el no auriculoventricular. Entonces lo que les estoy poniendo énfasis es que las arritmias supraventriculares son todo el complejo de arritmias que potencialmente se pueden generar no dependiendo de origen en el ventrículo, o sea, bajo el GIS. La taquicardia auricular básicamente se refiere a que el nódulo sinusal es superado por la aparición de algún foco, generalmente por automatismo, en algún otro sitio de la aurícula. Aurícula derecha, aurícula izquierda. Piso, techo, septum, da exactamente lo mismo. Es ectópico porque no es el nódulo sinusal. El mecanismo aquí puede ser competir más o menos 30% por automatismo y otro porcentaje significativo por micro reentradas, que clínicamente no son muy diferenciables. Y aquí ustedes tienen lo que permite definirlo electrocardiográficamente. Ustedes tienen aquí onda P procediendo al complejo QRS por intervalo PR normal, pero una onda P de morfología normal. Y ustedes vienen acá, el ritmo viene regular, está medido el intervalo en ciclos de milisegundos, y bruscamente la frecuencia cambia. Los complejos QRS siguen siendo angostos, lo que pone la definición de que este es origen supraventricular, y cada complejo QRS está precedido por la aparición de una onda P previa. Aquí no se nota muy claro si no lo miran, pero si lo miran desde este otro sentido, ustedes van a ver que este complejo QRS está precedido por esa muesca, que es la onda P, que ese complejo QRS está precedido por esa muesca, que es la onda P, y este otro complejo QRS está precedido por esa otra muesca, que está la onda P, sumada a la onda P. Queda camuflada. Porque básicamente el latido, aquí esto es importante, el latido anterior es este, P, QRS, onda T. Si tú adelantas el complejo,
al complejo anterior auricular le importa re poco lo que esté pasando con el ventrículo. Entonces tú puedes tener taquicardia auricular, fibrilación auricular, flaqueo auricular y tener el ventrículo en la sistolía. Así que en el fondo lo que ocurre es que aquí es la aurícula la que aparece antes de tiempo y esta aurícula arrastra una contracción ventricular. Si esto en lugar de durar 2 o 3 latidos pasa a ser algo que dure más de 30 segundos, se habla de taquicardia auricular sostenida. ¿Cómo se define? Electrocardiográficamente, básicamente, no cabe duda de que las frecuencias de taquicardia, si ustedes miran el complejo QRS, es angosto. No cabe duda de que es supraventricular. Los complejos supraventriculares son los únicos angostos. Pero, en la lectura del electrocardiograma uno siempre busca la onda P. Y cada complejo ventricular está precedido de una onda P. Por lo tanto, si antes del complejo hay una onda P, esta taquicardia está comandada desde la aurícula. Entonces uno dice, esta es una taquicardia auricular. ¿Ectópica? Sí. ¿Por qué? Porque la morfología electrocardiográfica de la onda P es distinta que la morfología electrocardiográfica de la onda P sinusal. ¿Cómo es la onda P sinusal? Da lo mismo de este montante. Es como es la morfología. La morfología de la onda P sinusal es positiva en D2 y negativa en ABR. Y esta es negativa. ¿Sí? Así que en el fondo, ya mirando D2, D3 y ABF, saben que la morfología es distinta que la esperable en la P sinusal. No, en ABF está negativa. Ahí. Esa es la P. Esa es la onda T y la P es eso que viene hacia abajo. No. Lo que en el electrocardiograma, lo que más te define que la P es sinusal es que ABR es negativo. ABR es negativo porque se aleja de la cara lateral de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda. Eso lo vuelve negativo. Pero una de 12 derivaciones no te logra definir categóricamente que eso sea el vector propio del ritmo sinusal. Entonces, la otra cosa que ocurre es que D2 es positivo y redondito. Y puede ser isodifásico entre 3 y ABF. D1 también es positivo, porque D1 y ABR se comportan igual desde el punto de vista de derecho e izquierdo. Pero si ustedes tienen esto, de nuevo, esta taquicardia es a complejo angosto y está precedida por una onda P, consistentemente. ¿Cuánto hicieron electrocardiografía ayer? Aquí. 20. 20. ¿Quién son más Mateo? No, es muy feo. No hacía lo mismo, pero lo mismo. Claudio. Claudio, ¿qué es Claudio? Ahí está. ¿Tú, de dónde viene esta taquicardia? ¿Ah? Ya siendo de complejo, puede ser justo, viene de arriba de arte y Justo. tenemos P, por lo menos, Esta P no es sinusal. negativa. Pero está pequeño poco. ¿Dónde? ¿En qué parte de la orilla? Eso no lo pasa. Pero debería estar en la base de la aurícula. En la base de la orilla. ¿Por qué? Si no, sería positiva. Viene de abajo. ¿Te fijas? En el fondo, a ver, del punto de vista clínico, o sea, ustedes frente al paciente, sí, justo. Del punto de vista clínico, frente al paciente, lo que a ustedes les interesa, la obligación de ustedes, es decir, esto es taquicardia, y debieran ser capaces de decir es taquicardia auricular. Hasta ahí están súper bien, con eso cumple. Pero si
leen el electrocardiograma con ganas e interés y práctica, algunas veces van a poder hacer una lucubración un poco mayor. Entonces uno dice, ¿de dónde viene esta taquicardia? Entonces uno dice, es ectópica porque no es la morfología de la onda P sinusal. Y tú dices, viene de abajo, viene del piso de la aurícula, porque las derivaciones inferiores son negativas, o sea, cuando está apuntando hacia arriba. O sea, tú ya sabes que no viene del techo de la aurícula, sino que viene de abajo. Y esa es información útil, ya tiene 2 cuadrantes eliminados. Entonces, la segunda pregunta es, ya sé que viene del piso, pues pisa en la aurícula derecha y pisa en la aurícula izquierda. Entonces, para diferenciar morfología de la onda P de aurícula derecha a aurícula izquierda, una de las cosas útiles es ver V1. Si V1 es positivo, eso en general es de aurícula izquierda. Pero hay otra cosa que es súper importante. V1, V corta 1. V1, que aquí es como plano. Así que en el fondo aquí no ayuda mucho. Pero, si recuerdan, 2 marcas atrás, yo les dije, la duración y la morfología de la onda P depende de dónde se está activando y no es más que la sumatoria de la aurícula derecha en activarse más la aurícula izquierda en activarse. Entonces, eso da una duración normal de la activación de la aurícula. De hecho, los que hicieron la electrocardiografía tienen que saber que uno de los criterios de hipertrofia auricular izquierda es que la onda P dura más. Todos tienen que saber eso, todos. Entonces, si ustedes miran aquí, si ustedes miran en el centro de la... Si ustedes miran esto, ya saben que D2, D3 y ABF son negativos. Pero la segunda cosa que ustedes pueden mirar de este electrocardiograma es que, ¿cómo les parece esa onda P con respecto a lo que recuerdan de la duración de la onda P sinusal? Más angosta. Esta es una B corta. Me parece una U. O una O cortada por la mitad. Esto es más angosta. Entonces, la segunda cosa, se los voy a dar juntos, es ABR. ¿Es positivo? ¿Ahí? ABR es positivo. ¿Y ABL? ¿Ah? Ahí está. ¿Eso es positivo o negativo? Positivo. Entonces yo les dije, ABR en el ritmo sinusal es negativo porque el impulso va de derecha a izquierda. Ahora le estoy diciendo, ABR es positivo. Entonces, si ABR es positivo, uno esperaría que ABL sea negativo. Pero en este electrocardiograma, ABR es positivo, ABL es positivo. Y dura menos. Se demora menos. ¿Cuál es la única forma de lograr eso? Que se origine desde el medio, desde el septum. Entonces, mirando la duración de la onda P, la morfología de la onda P, ustedes pueden elucubrar que esto viene de la región septal, del medio de la aurícula, de ahí se abre hacia la derecha y hacia la izquierda, y como desde el medio se demora menos en activar la aurícula completa que cruzando la entera desde un extremo a otro, la P es más angostita, viene desde abajo, por eso negativa de 2, de 3 y ABF, y desde el medio va hacia la derecha y hacia la izquierda, porque está al medio. Y eso explica que sea positiva en AR y en AD. O sea, viene del septum inferior. ¿Y qué hay en el septum inferior? El óseo del seno coronario. Ya esa es otra información adicional. Taquicardias, periodos del seno coronario son relativamente frecuentes. Así que uno, mirando el electrocardiograma, diría, yo apuesto a que viene periodos del seno coronario. Que es una apuesta para entretenerse, no tiene ningún otro sentido. El fláter auricular. El fláter auricular es una macro reentrada.
en que la corriente eléctrica se queda pegada dando vuelta dentro de alguna estructura de la aurícula. Eso es lo que define el fláter auricular. Y el ciclo de activación de la aurícula va entre 200 y 300 milisegundos en general. Si este circuito involucra la aurícula derecha, bajando la corriente desde el techo de la aurícula por la cara lateral en relación a la crista terminalis, cruzando el istmo caotricuspidio, que es el puente que queda entre la llegada del anillo tricuspidio y la vena cava inferior en el piso de la aurícula derecha, y sube por el septum en sentido antihorario. ¿Sí? Está dibujado antihorario. Antihorario. ¿Ya? Esta activación ocurre permanentemente dentro de la aurícula derecha, cruzando el istmo caotricuspidio y activando la aurícula izquierda en forma pasiva. Como el impulso viene aquí y tiene que activar esto por el septum subiendo y de aquí hacia la aurícula izquierda subiendo, la onda de depolarización de la aurícula en el electrocardiograma va a ser una onda predominantemente negativa en las derivaciones inferiores. Esta macro reentrada en la aurícula derecha cruzando el istmo caotricuspidio es lo que se llama fláter auricular derecho, istmo caotricuspidio dependiente de secuencia antihorario, que antes se llamaba fláter clásico o típico. Y el electrocardiograma lo que tiene es que las derivaciones inferiores de 2, de 3 y ABF se reconoce la activación de la aurícula por la presencia de una onda en serrucho, ¿te fijan? O diente de tiburón, esos son los dos nombres con los que salen los libros, que es negativa de 2, de 3 y ABF. Y eso es el patrón electrocardiográfico característico del fláter, que además tiene ausencia de isoeléctrica. En el fondo aquí baja, aquí sube e inmediatamente baja. No hay isoeléctrica porque el circuito que les representé es un circuito continuo. El fláter auricular típico istmo caotricuspidio dependiente de secuencia antihoraria, además de ser onda de serrucho negativa en D2, D3 y ABF, es característicamente positivo en V1 y pasa a ser negativo en V5 y V6. Esta concordancia en las derivaciones inferiores y en las precordiales es lo que define electrocardiográficamente el fláter como istmo caotricuspidio típico. Profe, en V5 y V6 digo que se volvía negativo. ¿A Sí. qué se refería? ¿A la ley? La onda F, la onda de fláter. Ah, ya. La reemplaza la T. En el fláter no hay P, hay onda F. Taquicardia auricular multifocal, perdón, el fláter puede ser horario, y lo que va a pasar es que lo que les acabo de decir se invierte. En el antihorario, negativo de 2, de 3 ABF, positivo de 1, negativo de 5, de 6. En el fláter horario, istmo caotricuspidio dependiente, la onda de serrucho va a ser positiva en D2, D3 y ABF, negativa en D1, positiva en D5, D6. Pero el mismo circuito en el otro sentido, por eso es todo en espejo. Y el fláter atípico verdadero es que el fláter no depende del istmo caotricuspidio, puede estar en otra parte de la aurícula derecha o en otra parte de la aurícula izquierda. ¿Y cómo lo reconoce uno? Porque la secuencia de activación de la aurícula es organizada, regular, a ciclo de fláter, 200, 300 milisegundos, pero el patrón no concuerda con lo que uno define como el fláter esperable del istmo caotricuspidio. Eso es lo único que lo define. Porque, espérate, si tú miras esto, de verdad, no,
Yo lo veo siempre negativo esto. Uno hace dos cuestiones. La verdad es que esto es como al otro. Yo lo veo como predominantemente negativo, pero la segunda cosa que se usa electrocardiográficamente es que la parte lenta de la activación es negativa. Significa que esto cae más lento que lo rápido que sube. Eso. Pero en las taquicardias auriculares, la diferencia en falta de la taquicardia auricular es que hay isoléctrica. La taquicardia auricular es activación auricular reconocible, pero entre una P y otra P tú tienes una isoléctrica. Sí. ¿Aquí? Bueno, pero mira, pero ¿concuerdas conmigo que la parte lenta viene hacia abajo? Eso. ¿Ahí? Yo lo veo clarito. No, perdón, no tengo otra forma más simplificada de decirlo. Pero básicamente mirar o sea, yo acá, olvídate de esto, pero mira acá, ¿lo ves que tiende a hacer para abajo? ¿Lo que hago? Ahí como el poder, no puede decir que por aquí va y se lo chico. Pero no de la onda F. La onda F no sigue. Aquí está, no, pero aquí mira, si yo lo veo aquí, yo lo veo siempre para abajo. La onda, sí, pero aquí. Hay que la onda F. Sí. ¿La onda F? Por eso se dice que son como dientes serruchos. ¿Onda F? ¿Onda F? ¿Cal? Onda F porque es flatter, onda de serrucho o diente de tiburón. Taquicardia auricular multifocal. Aquí básicamente lo que se refiere es que hay por lo menos 3 morfologías distintas de onda P. Y ustedes pueden ver aquí cómo va cambiando la onda P y el ritmo auricular en la medida de que aparecen estos latidos ectópicos. Es una entidad clínica probable, gracias a Dios no muy frecuente, súper difícil de tratar y que está asociado a la época. La fibrilación auricular deja de ser una activación organizada de la aurícula. En el fondo, el tejido auricular en el flatter depende de este macro reentrada, que se activa organizadamente. La taquicardia auricular depende de un foco, micro reentrada o automatismo que logra capturar la activación eléctrica de toda la aurícula. En la fibrilación auricular, lo que hay en la práctica es un caos de activación eléctrica de la aurícula. Es como que cada pedacito se activase por su propia cuenta. Y esto puede ser por exceso de automatismo, por fallas en velocidades de conducción en distintas áreas de la aurícula, ondas que colisionan. Hay un montón de teorías que explican la perpetuación de la aurícula, pero lo que ocurre funcionalmente es que no hay ningún pedazo que se active junto con el otro. Y esto genera que las aurículas estén funcionando en un caos sobre 1000 latidos por minuto en cada pedacito y los impulsos eléctricos tratan de pasar caóticamente a través del nodo auricular ventricular His-Purkinje para llegar al ventrículo. Y eso genera taquicardia, que en general es razonablemente controlada por el efecto fenómeno de Benke fisiológico del nodo B. El pulso es irregular porque los impulsos pasan irregular y caóticamente. Y al no haber contracción organizada de la aurícula se produce deterioro funcional porque se pierde el aporte de la aurícula. Y la pérdida de la contracción auricular y el cambio de las velocidades de flujo de la sangre dentro de las aurículas gatillan fenómenos que tienen un efecto fenómeno de protrombótico que puede generar fenómenos embólicos, siendo el más grave y desastroso el accidente vascular encefálico. Los mecanismos de la fibrilación auricular pueden ser variables,
pero básicamente lo que ocurre es un exceso de automatismo y desmodulaciones del sistema nervioso autónomo y de los plexos ganglionares, múltiples circuitos de reentradas que colisionan o aparición de focos de automatismo exagerados que tienen conducción fibrilatoria. La fibrilación auricular clínicamente se reconoce por la presencia de taquicardia, pulso irregular y deterioro de capacidad funcional, y electrocardiográficamente por la presencia de un ritmo completamente irregular, que puede ser por ese ancho o angosto, con ausencia de una onda P reconocible. O sea, en el fondo, la onda de la aurícula es reemplazada por una onda fibrilatoria. Lo que de repente parece ser onda P, después no es reproducible en el resto del trazado. La fibrilación auricular es un fenómeno que ocurre en la aurícula y la respuesta ventricular depende de lo sano o farmacológicamente modulado que esté la conducción del impulso a través del nodo vagus Purkinje. La fibrilación auricular nuevamente se reconoce porque en el electrocardiograma hay ritmo ventricular irregularmente irregular con ausencia de una onda P de patrón reconocible. Esa es la onda fibrilatoria, expresión electrocardiográfica. ¿Perdón? El ritmo ventricular es irregular, completamente irregular. La fibrilación auricular, del punto de vista clínico, genera síntomas, y desde el punto de vista médico, junto con los síntomas, uno debe preocuparse del fenómeno embólico. Por lo tanto, cuando uno se enfrenta a un paciente que tiene fibrilación auricular, de las dos cosas que tienen que preocuparse son de los síntomas del paciente, que son básicamente mediados por la taquiarritmia, y del riesgo embólico. Así que uno debe prevenir fenómenos embólicos dando anticoagulantes y definir control de frecuencia, de modo que la taquicardia baje a frecuencias, entre comillas, más tolerables en reposo, menos de 100 latidos por minuto en reposo. Y una vez que ustedes tienen asegurado disminución de riesgo embólico con tratamiento anticoagulante, heparina, y tienen controlada la frecuencia, tienen que tomar una decisión respecto a si al paciente lo manejan con recuperación del ritmo sinusal o simplemente lo van a manejar en fibrilación auricular permanente con control de frecuencia. Y es una definición que básicamente debe hacerse desde el punto de vista de valoración clínica del sujeto. El fenómeno anticoagulante debe definirse dependiendo del score de riesgo. Y ustedes a los pacientes que cataloguen en grupos de bajo riesgo los pueden manejar sin nada o con aspirina, y a los pacientes catalogados en el grupo de alto riesgo significa que tienen que protegerlo con tratamiento anticoagulante formal, Nocitron, Coumadin o los nuevos anticoagulantes. Y la única razón para no darle anticoagulante a uno de esos pacientes de alto riesgo es que tenga una contraindicación formal para el tratamiento anticoagulante. Y las contraindicaciones formales del tratamiento anticoagulante son reposo, complicaciones hemorragíparas, o que el paciente no sea confiable para llevar tratamiento anticoagulante, porque vive solo, está demenciado, o porque vive acompañado pero tiene inestabilidad de la marcha y es mayor el riesgo que sea con hematoma subdural por una caída que por el fenómeno embólico. El ejercicio en estos pacientes está permitido, es recomendable, pero tú tienes que asegurar de alguna forma de que no tenga, si está en fibrilación auricular permanente, que no tenga respuesta acelerada. Tienes que dar alguna droga que bloquee el nodo B. Si el paciente tiene fibrilación auricular paroxística, entre comillas, o sea, volvió a ritmo sinusal pero tiene riesgo de recurrir, la terapia farmacológica debiera permitir de que el paciente disminuya su riesgo de recaer en fibrilación auricular, y si está en fibrilación auricular de que no tenga una respuesta acelerada estando en ejercicio. ¿Cómo se hace para recuperar el Tú tienes dos opciones. La probabilidad de recuperar ritmo sinusal en fibrilación auricular depende de la cardiopatía estructural. Pues si tú tienes una enfermedad reumática con estenosis mitral con un área de 0,4,
y una aurícula de 68, tus posibilidades de recuperar ritmo sinusal y mantenerte el ritmo sinusal son muy bajas. Al contrario, si tú tienes, o alguno de sus compañeros tiene una fibrilación auricular después de una buena tranca el fin de semana, las probabilidades de recuperar ritmo sinusal son muy altas y las probabilidades de mantenerse en ritmo sinusal también son espectaculares en la medida de que aleje la noxa. Si uno tiene fibrilación auricular y quiere recuperar ritmo sinusal, uno tiene dos estrategias. Uno, la conversión química farmacológica, y la otra es la cardioversión eléctrica. De las fibrilaciones auriculares paroxísticas, el 60% convierte espontáneamente antes de las 12 horas, lo cual hace que la respuesta farmacológica sea difícil de evaluar en muchas condiciones. Drogas para conversión farmacológica, están las drogas tipo 1C, flecainida y propafenona, que se pueden dar en forma oral. La flecainida le da 200 a 300 miligramos en una sola dosis, y 2 horas uno esperaría que convierta. Amiodarona se usa clásicamente en Chile, pero todos los estudios dicen que la conversión farmacológica por amiodarona es relativamente mala. Y butilide no existe en Chile, que probablemente sea la droga más efectiva de conversión farmacológica. Y la alternativa es la conversión eléctrica. Y básicamente lo que hay que hacer es dormir al paciente y dar una descarga eléctrica sincronizada con el complejo QRS, en general de 200 joules con un desfibrilador común y corriente, sobre 120 joules con un desfibrilador de curva bifásica. Se supone que tiene un umbral de desfibrilación más bajo. Eso es. Pero el ventilador no puede como causar ¿Daño? La desfibrilación para fibrilación auricular, la única condición estricta es que tiene que ser sincronizado. Sincronizarlo con el QRS para que la descarga no te caiga sobre la onda T y tú lo induzcas fibrilación ventricular. Y la otra condición es que sea técnicamente bien aplicada, porque el problema del contacto electrodo-tisular, si no es bien hecho, puede provocar quemadura de la piel. Pero es una técnica estándar bien hecha, súper segura. Y súper efectiva. Pero en el fondo, las probabilidades de fallar una cardioversión eléctrica en términos poblacionales son menos, o sea, el éxito es sobre 95% hoy día, que no es lo mismo que vaya a durar en el ritmo sinusal. Eso. ¿Ya? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares, que es lo clínicamente más frecuente, lejos la arritmia más frecuente en todas es la fibrilación auricular en la población general, pero en gente sana que anda moviéndose feliz por la vida y que de repente súbitamente tiene taquicardia, de comienzo y término súbito, las taquicardias paroxísticas supraventriculares son la explicación más frecuente. No requieren cardiopatía estructural, son gente sana. ¿Es más frecuente FA o la paroxística? Es que la fibrilación auricular es la arritmia sostenida más frecuente en el mundo entero. Si tú pescas gente joven y sana, las taquicardias paroxísticas supraventriculares. O sea, el 6% de la población sobre 75 años tiene FA de alguna forma. Eso es un montón. ¿Son sintomáticos? Las taquicardias paroxísticas supraventriculares se refieren a taquicardias por circuitos de reentrada que involucran la aurícula y el ventrículo. Y hay dos formas clásicas de taquicardia paroxística supraventricular. Uno, la reentrada nodal, la más frecuente es la forma típica, y la otra forma es el Wolff-Parkinson-White, o el síndrome de preexcitación ventricular, la presencia de una falla específica. Los tres como sinónimos que no son necesariamente sinónimos. Pero profe nos dijo que vimos taquicardias supraventriculares generadas en la aurícula que ya las vimos, Sí. y estas dentro de las taquicardias supraventriculares Esta taquicardia, generadas en el nodo. estas generadas en el nodo. El nodo y las más típicas son las que dijo recién. Esta, que genera el nodo, y el Wolff-Parkinson-White. La entrada nodal y de Wolff-Parkinson. Sí, es que el Wolff te lo voy a mostrar después. Pero Pero el el Wolff, TRN de AB es taquicardia por reentrada en nodo. sí, Y eso la sí. y la TPSB que es Taquicardia paroxística supraventricular, engloba las dos. La reentrada nodal se refiere a que el nodo auriculoventricular se comporta fisiológicamente como que tuviera dos vías, una vía de conducción lenta y una vía de conducción rápida. 20% de la población normal tiene un nodo AB doble con estas dos vías. No todos ellos hacen taquicardia. Y el circuito de reentrada ocurre entre la vía lenta y la vía rápida del nodo AB.
en términos electrofisiológicos estrictos, la gracia de esta taquicardia es que involucra prácticamente solo al nodo auriculoventricular. Tú en teoría pudieras cortar la aurícula, cortar el ventrículo, llevarte el nodo auriculoventricular en taquicardia para la casa. Si tú le sacas la aurícula y le sacas el ventrículo, la taquicardia no se detiene. Esa es la gracia de la reentrada nodal. Las estructuras que la perpetúan son prácticamente solo nodales. Y la aurícula y el ventrículo son fenómenos pasivos de activación. Y aquí está lo que está ocurriendo. El nodo auriculoventricular tiene una vía lenta, representada por la tortuga, y una vía rápida, representada por la liebre. La vía rápida tiene periodo refractario más largo, inversamente proporcional a la velocidad de conducción, y la vía lenta tiene periodo refractario más corto. En la presencia de un extrasístole ocurre lo que les mostré delante. La vía rápida se encuentra en periodo refractario relativo y el impulso no es capaz de penetrar esta vía y avanzar. La vía rápida está lista y la tortuga empieza su competencia hasta llegar a la salida por el His-Purkinje. El conejo chocó con su vía refractaria y la tortuga logra salir y el impulso logra penetrar a la vía rápida y obliga a la liebre a correr en el sentido inverso y se establece este circuito de taquicardia que clásicamente es lento de descenso y rápido de ascenso, y esto tiene connotación clínica y electrocardiográfica. Esta es la forma más frecuente de taquicardia paroxística supraventricular en la práctica clínica. De las taquicardias paroxísticas supraventriculares en la población general, 60% se debe a este mecanismo. El impulso que logra llegar por la vía lenta baja por el His-Purkinje y activa y genera la depolarización ventricular, y el impulso que se devuelve por la vía rápida puede devolverse a la aurícula generando la depolarización auricular. Y esto tiene como implicancia que la activación de la aurícula retrógrada y la activación anterógrada del ventrículo prácticamente ocurren en el mismo momento. Y eso va a hacer que en el electrocardiograma de superficie esta taquicardia tenga complejo angosto, que se conduce normalmente, lo que la define como taquicardia supraventricular, pero la onda P retrógrada tiene alta probabilidad de estar metida dentro del complejo QRS porque la activación del aurículo y el ventrículo ocurren casi simultáneamente. Entonces, ¿el anterior por vida? ¿Cuál? La vida con el conejito de la Porque el conejo que trató, es el impulso que trató de llegar acá, el extrasístole, por esto. chocó con la vía rápida del periodo refractario. ¿Oímos? Te lo muestro. No mire la diapositiva. Aproveche y míralo. El nodo B está en el centro del corazón. ¿Sí? Al centro. Centro-centro. Nosotros cuando le explicábamos a los pacientes antes que lo íbamos a figurar de esto, le explicábamos que esta era la arritmia del centro-centro. Había un político que era Frafra que se llamaba del centro-centro cuando él quiso postular a presidente de la República. Nos hacía cierto sentido. El nodo auriculoventricular en el medio del corazón se está activando como un loop. Olvídate lento rápido. Se está activando. Baja más lento por un lado, sube más rápido por el otro. Pero la gracia de esto es que sube rápido. Baja lento y sube rápido. Entonces una vez que baja, sale hacia el ventrículo. Y una vez que sube rápido, sale hacia la aurícula. Entonces la aurícula y el ventrículo en la práctica ocurren muy cerca uno del otro. Y al ser tan cerca uno del otro, se imprime el QRS y la onda P va a aparecer dentro del QRS. Entonces, lo característico de esta taquicardia desde el punto de vista electrocardiográfico es que es taquicardia, que es a complejo angosto y que la onda P no se reconoce porque está escondida dentro del complejo QRS, salvo en una circunstancia. Este es el electrocardiograma típico de la taquicardia por reentrada nodal. O sea, complejo angosto, frecuencia rápida. Yo te digo, ¿dónde está la onda P acá? Ese es el QRS, esa es la onda T,
¿Dónde está la onda P? No se ve. No se ve, salvo que ahí hay una pequeña mosquecita, que es una pseudo R'. Esa pseudo R', dígame. Esa es la onda T. Esta es una confusión bien frecuente y a veces no confusión, a veces uno no sabe qué es de verdad. Pero lo que uno nunca debe olvidar cuando está mirando el electrocardiograma es que el electrocardiograma tiene todas las ondas que tiene que tener el electrocardiograma normal. Algunas sobrepuestas, pero QRS siempre tiene que seguirse con una onda T. Entonces lo que hay que validar es si esto es la onda final de la onda T o qué. Pero tú la buscas en las otras derivaciones y no está la P, porque tú debieras tener la P aquí. Si la onda P es retrógrada, debiera ser negativo clarito acá. Si tú calculas dónde está cayendo eso, debiera estar acá. No ocurre, ¿no? Así que este fenómeno solo coincide con el final de la onda T. Pero la única forma de leerlo más o menos confiablemente es leerlo varias veces. Sí, no queda lectura en la abecedario, cuando hay que practicarlo, y al final se termina viendo porque se te acostumbra a la vista. Pero lo que les quería mostrar es esto. Si ustedes miran en taquicardia, esto está llevado aquí, hay esta pequeña muesca en V1. Y esa es la P retrógrada, que después se valida porque cuando le quitan la taquicardia le toman el mismo electrocardiograma y esa muesca que está llevado acá ya no está. Esa es la P retrógrada, quien alcanza a caer al final del complejo QRS. Pero el intervalo RP es súper corto. En general ese intervalo RP es menos de 110 milisegundos. Y como el intervalo RP es menos de 110 milisegundos y el QRS normal mide menos de 110 milisegundos, el intervalo RP tiene que caer dentro del complejo QRS. Puede caerte al final. Y si cae al final, en V1, tú ves una pseudo R'. Entonces, cuando tú ves el electrocardiograma de taquicardia, dices, no veo onda P, pero veo una cosa que parece una pseudo R', y después le quita la taquicardia y desaparece, tú dices, ahora digo con confianza que esa es la onda P retrógrada, el intervalo RP es menos de 110 milisegundos, es una taquicardia por reentrada normal. Electrocardiográficamente este es el único criterio que les puede ayudar a decir esto es reentrada nodal. Clínicamente, esto es una taquicardia de gente joven, sin cardiopatía estructural, en general de la segunda década de vida en adelante, más frecuente en mujeres. Relación 2:1, mujeres versus hombres. Clínicamente, el paciente lo que refiere es que súbitamente, como si lo enchufaran, la frecuencia cardíaca cambia, se acelera. Y súbitamente la taquicardia termina. Inicio súbito, término súbito, es lo que define clínicamente una taquicardia paroxística supraventricular. La segunda cosa, el paciente dice, yo tengo la sensación de que el corazón se me va a salir por el cuello. Y tengo la sensación como que las venas me van a explotar. Y eso es porque como la contracción de la aurícula y el ventrículo es prácticamente simultánea, se produce el equivalente de una onda de cañón. Y de hecho eso tiene el nombre del síndrome de la rana, porque es como el croar de la rana en el cuello, la percepción que tiene el paciente cuando tiene esta taquicardia. Cada uno de estos episodios. Minutos, segundos, algunas veces. Sí. Y aquí tienen otro electrocardiograma de taquicardia por reentrada nodal. Ustedes ven que la frecuencia es súper alta, los complejos QRS son angostos, pero es difícil decir que existe una onda P precediendo alguno de estos complejos QRS. Profe, y el D2, el que está antes del QRS sería como una T tardía. ¿Eso? Sí, el pic de la onda T. Si ustedes tienen taquicardia, después le vamos a ir punto 48 mejor. La otra forma de taquicardia paroxística supraventricular es el síndrome de preexcitación ventricular.
Y aquí lo que ocurre es que la formación embrionaria del corazón, que debiera haber quedado separado claramente el tejido auricular del tejido ventricular por los anillos fibrosos valvulares, quedó una especie de conexión eléctrica conectando la aurícula con el ventrículo donde no se usa. Si este áspara específico, que así se llama esta conexión muscular, tiene capacidad de conducción anterógrada, o sea, de conducir el impulso desde la aurícula al ventrículo, lo que va a ocurrir es que el impulso eléctrico va a bajar activando directamente desde la aurícula la porción ventricular donde este haz se inserta. Y simultáneamente el impulso eléctrico va a ser capaz de bajar por la vía eléctrica normal. Pero la activación del ventrículo desde dos focos distintos, desde dos flancos distintos, hace que el patrón electrocardiográfico del complejo QRS normal se vea modificado. Los vectores de activación van a cambiar en su sentido, dependiendo de dónde esté ocurriendo la inserción del áspara específico, pero la segunda cosa que va a ocurrir, que ustedes tienen que recordar, nodo AB His-Purkinje es sistema de conducción eléctrica especializado, conduce rápido. Por lo tanto, la depolarización ventricular tiene una representación inicial rápida. La inserción del áspara específico ocurre en tejido muscular puro. Y el tejido muscular más sano o más enfermo, de todas maneras conduce más lento que el áspara específico. Por lo tanto, además de cambiar el patrón de activación del complejo QRS en el electrocardiograma, lo que va a ocurrir es que la activación ventricular va a tener una representación de una zona de activación lenta. ¿Sí? Y esa zona de activación lenta va a ser lo que se reconoce como la onda delta del electrocardiograma del corazón preexcitado. Y es lo que está diciendo, dependiendo de dónde esté el haz, cuál va a ser el patrón. Y el electrocardiograma en ritmo sinusal de un paciente con un áspara específico con capacidad de conducción anterógrada que da preexcitación ventricular, lo que va a tener característico es intervalo PR corto, porque el impulso a través del áspara específico llega al ventrículo antes de tiempo, porque no va a verlo enlentece, el áspara específico lo conduce muy rápido. Y una vez que el impulso llega a activar el ventrículo, la activación del ventrículo solo, no a través de las fibras de conducción especializada, genera un empastamiento inicial que se denomina como onda delta. Esto sube lento, y después viene la activación completa de la masa ventricular. Y esto, PR corto, onda delta, es lo que se define como preexcitación ventricular en el electrocardiograma de superficie. Pero usted dijo respuesta rápida del His-Purkinje y del No. nodo D. No, el nodo D y His-Purkinje son fibras de conducción especializadas, conducen rápido. Pero la respuesta es Una vez que el impulso logra atravesar el His, se conduce muy rápido a todo el tejido ventricular, porque el His-Purkinje es una malla, entonces abarca mucho tejido ventricular, y después el impulso pasa de célula muscular a muscular solo. El áspara específico se inserta en músculo, y esa zona de activación del músculo no depende de un tejido de conducción especializado. Entonces, desde el impulso de ahí a alcanzar más tejido muscular, va a ser de músculo con músculo más lento. Lo que ocurre es que si tú comparas la capacidad de conducción definiendo el impulso desde la aurícula al ventrículo a través del áspara específico versus la velocidad de conducción a través del nodo AB, el nodo AB es el lento y el áspara específico es el rápido. ¿Así que no? ¿No? Te enredé más. No. Pero entiendo por qué sería más lento del nodo D. Porque el nodo AB conduce lento. Es así. Que no me vea, hay un retraso. Sí, por retraso. El áspara específico es un músculo, conduce a velocidad de músculo.
pero no ve un impulso muy rápido, lo enlentece. Eso es lo que ocurre fisiológicamente. Una vez que el impulso llega al His-Purkinje, esto lo conduce rápido, porque este es un cable muy bueno para conducir. Entonces abarca toda esta porción de masa muscular precozmente. Y después la difusión es de célula a célula. Esto, el impulso aquí, baja rápido porque no tiene el fenómeno de Benkovac, del nodo B. Baja rápido aquí. Pero una vez que llega aquí, llega a músculo sin His-Purkinje. Y para que siga avanzando, tiene que pasar de una célula a otra lo más lento que pueda o más rápido que pueda el gap junction. Cuando el paso de la víbora en el tejido es más rápido en el fascículo específico. Que en el nodo B. Pero la distorsión es más lenta. Justo. Entonces, pero esta foco de activación aquí va a ser, el ventículo se activa antes, por eso el PR es corto, pero se activa lento, por eso es onda delta, y se termina de activar la sumatoria de esto más esto, lo que da el patrón completo del complejo QRS. Entonces, un patrón de preexcitación ventricular, PR corto, onda delta, complejo QRS que es más ancho que lo normal, porque el complejo QRS va a tomar el tiempo del comienzo de la onda delta hasta el final del complejo QRS, o sea, ese intervalo es más ancho que 110 milisegundos. El patrón de la onda delta permite inferir la localización del AS específico. En el fondo, en términos clínicos, probablemente lo que uno más le interesa es decir si el AS es derecho o izquierdo. Y la única forma fácil de decir si un AS es izquierdo es mirar V1. Recuerden que el ritmo sinusal en V1 nunca es positivo, salvo en el bloqueo de rama derecha. Pero si usted tiene onda delta y un patrón positivo en V1, eso es una AS izquierda. Si es negativo en V1, puede ser derecho. Pero V1 positivo como ese es una izquierda. Acá tienen otro patrón de preexcitación. PR corto, onda delta, QRS ancho. Pero aquí V1 es negativo, puede ser derecho. De hecho, V1 es un vector prácticamente solo de derecha a izquierda. No, perdón. Si V1 es positivo, eso es una izquierda. V1 positivo es una específica izquierda. ¿Por qué? Una específica. Esto, existen varios algoritmos, claro. Existen varios algoritmos para tratar de definir dónde están los haces, varias información que uno puede sacar de las derivaciones completas. Pero esto es negativo en V1, tú dices de derecho. Súper positivo en D1, más derecho. Es negativo en D2, D3 y ABF, eso lo localiza como un poste o sector derecho. A la onda delta con el complejo. Eso. Ese complejo. La delta es positivo y el complejo es positivo. La delta es negativa, el complejo es negativo. La delta es positiva y el complejo es positivo. ¿Puedo volver? Y pero en cualquiera de los dos, entonces todo lo que es de B2 a B6 está positivo. No sé. Por eso te dije solo B1. Entonces, preexcitación ventricular definido como PR corto, onda delta y QRS ancho, consecuencia de la onda delta. Si el paciente tiene síntomas que son básicamente la presencia de taquicardia paroxística, uno habla de síndrome de Wolff-Parkinson-White. Que los característicos son personas jóvenes, sin cardiopatía estructural, con taquicardia de comienzo y término súbito, cuyo electrocardiograma de reposo es anormal por la preexcitación. La presencia del AS específico, más o menos solo en el 30% de las personas da preexcitación ventricular en el electrocardiograma.
un porcentaje tiene preexcitación escondida, entre comillas, que en el fondo no se manifiesta electrocardiográficamente porque la conducción es muy poca. Pero lo que sí hace el paraespecífico muy bien es tener conducción retrógrada. Y al tener conducción retrógrada se puede producir el fenómeno de que el impulso baja lento por el nodo aurículo ventricular His-Purkinje, llega al ventrículo y encuentra el paraespecífico en capacidad de conducción retrógrada, el impulso vuelve a la aurícula, vuelve a encontrar el nodo AB para bajar y la corriente eléctrica se queda pegada dando vueltas en una reentrada aurículo ventricular. ¿Y esto por qué es importante? Porque la zona crítica de intervención es el nodo AB o el paraespecífico, pero la aurícula y el ventrículo son parte fundamental para que el circuito exista. Entonces, si ustedes modifican las propiedades electrofisiológicas de la aurícula, del ventrículo, del nodo AB o del paraespecífico, la taquicardia va a parar. La taquicardia típica que utiliza el paraespecífico en conducción retrógrada va a usar el nodo AB como vía de conducción anterógrada. Y la conducción anterógrada en ese sentido es la conducción que se llama fisiológica, es lo esperable, que el corazón se active desde la aurícula hacia el ventrículo. Por lo tanto, este circuito de reentrada en que la corriente eléctrica se queda pegada dando vueltas así, es lo que se llama taquicardia auriculoventricular de la variedad ortodrómica. Orto porque es el camino correcto. Baja por el nodo AB y se vuelve por el paraespecífico. Y si la conducción por las ramas del His-Purkinje es normal, esta taquicardia de nuevo va a ser taquicardia complejo angosto. Y aquí, dependiendo de dónde esté la inserción del paraespecífico, van a ser las manifestaciones electrocardiográficas de la onda P retrógrada. Pero como es retrógrada y en general se está activando desde la inserción del paraespecífico en el anillo, la onda P suele ser negativa en las derivaciones inferiores. Y uno va a poder ver si la onda P apunta desde la derecha a izquierda o de la izquierda a la derecha si logra reconocerla. Pero el impulso eléctrico baja por el nodo de His-Purkinje y suponiendo que la sea de inserción izquierda, tiene que venir acá, cruzar el septum, devolverse y llegar aquí a la aurícula. Y eso toma cierto tiempo. Por lo tanto, el intervalo RP retrógrado es relativamente largo comparado a lo que estábamos viendo en la reentrada nodal típica. Y aquí la P retrógrada va a ser más fácilmente reconocible. Y cuando uno la reconoce, en general, está más allá de 110 milisegundos del complejo QRS. ¿Sí? Si la taquicardia funciona en sentido inverso, en que el paraespecífico tiene capacidad de conducción anterógrada, que el impulso baja por el paraespecífico y se devuelve por el nodo AB hacia la aurícula, aquí uno habla de la variedad antidrómica, porque el sistema eléctrico normal se usa en el sentido contrario. ¿Qué característica va a tener esta taquicardia? Que el impulso baja por el paraespecífico al ventrículo y este electrocardiograma va a tener preexcitación máxima. O sea, el complejo QRS va a ser preexcitado total, o sea, muy aberrante y muy ancho. Y aquí tienen un electrocardiograma de taquicardia por reentrada nodal. Y ahí, de nuevo, un acto un poco de fe, la taquicardia es regular, a complejo angosto, y si ustedes buscan la onda P retrógrada está aquí, ahí, en esa muesca. Fíjense que eso sube y baja, ahí. Y ese intervalo, RP, mide más, casi 120 milisegundos. Al contrario, si el paciente usa el circuito de conducción anterógrada o por el paraespecífico, lo que tiene el paciente es una expresión máxima de preexcitación ventricular. El intervalo RP más de 110 milisegundos.
Entonces una taquicardia antidrómica, aquí es reconocida porque los complejos QRS son regulares, son anchos y tienen máxima expresión de onda delta y complejo QRS. Ahora, esto es difícil porque esto no es muy frecuente y porque este tipo de taquicardia tiene diagnóstico diferencial con las otras taquicardias de complejo ancho, que son aberrancia, los derramas, que este me parece ser el derramo típico, o origen ventricular verdadero. O sea, que esto es una taquicardia ventricular. Y aquí, ¿cómo uno sabe? Básicamente porque llega uno de ustedes al servicio de urgencia con esta taquicardia y dice: yo nunca he tenido problema, estaba tratando de cosas, se movió loco, estoy caminando, estoy a 200 latidos por minuto, estoy conversando con usted con buena presión. Uno dice: poco probable que tenga cardiopatía estructural, así que lo más probable es que, o sea, es posible que tenga aberrancia. Entonces, de nuevo aquí, un cuadro resumen: la taquicardia paroxística supraventricular por un aspara específico de la variedad ortodrómica, el impulso baja por el nodo AB, camino correcto, y se devuelve por el aspara específico, genera taquicardia a complejo angosto, con intervalo RP mayor de 110 milisegundos. La taquicardia antidrómica, el impulso baja por el aspara específico, por lo tanto preexcita el ventrículo y se devuelve por el nodo AB. Complejo ancho, con QRS preexcitado en su máxima expresión. Y si lo que tiene es la presencia de un aspara específico o capacidad de conducción anterioridad y la aurícula se le ocurre caer en el caos de la fibrilación auricular, estos impulsos, en lugar de tener el freno al nodo AB, pueden bajar irregularmente, pero muy rápido, por el aspara específico y tener una FA preexcitada, que es lo que decíamos delante. El ortodrómico es QRS angosto. Es QRS angosto siempre y cuando no aparezca bloqueo de rama funcional. Tú puedes tener ortodrómico con bloqueo de rama derecha o bloqueo de rama izquierda. Pero la ortodrómica, si no hay bloqueo, tiene complejo angosto. Menor a 110 y mayor a 110. Sí. Y esta es la expresión clínica más grave de todo este síndrome. Taquicardia, sí. Complejo angosto y complejo ancho. Ancho. Entonces tiene la posibilidad de que sea taquicardia ventricular. Regular o irregular. Irregular. Entonces ahí uno debería dejar de enredarse. Las taquicardias ventriculares sostenidas en general pasan a ser regulares. Esto es una taquicardia completamente irregular, que es lo que define electrocardiográficamente uno de los componentes definitorios de la fibrilación auricular. Así que este es el electrocardiograma típico, lo van a ver prácticamente, son todos de libro igual. Taquicardia complejo ancho, completamente irregular, con morfología variable de los complejos QRS por preexcitación variable. Esta es una fibrilación auricular preexcitada. ¿Qué importancia tiene esto? Que si los intervalos RR preexcitados miden menos de 270 milisegundos entre ellos, ustedes están hablando de unas malignas. Y los hacen malignos en el Wolff-Parkinson-White son los únicos que tienen un riesgo de muerte súbita. ¿Por qué? Porque el ventrículo se estimula tan rápido, 250, 300 latidos por minuto, que puede fibrilar el ventrículo. Entonces el riesgo de muerte súbita en Wolff-Parkinson-White solo en el 3% de los pacientes que tienen palpitación ventricular con un as maligno. Si ustedes definen que tiene un as maligno, hay que recuperar al paciente a ritmo sinusal. Y la única forma correcta de tratar a estos pacientes en el servicio de urgencia es con cardioversión eléctrica. Los fármacos antiarrítmicos pueden terminar de matar al paciente, porque el paciente que está hemodinámicamente estable lo pueden pasar a ser hemodinámicamente inestable y estos RR pasar a ser más cortos todavía y terminar fibrilando. Más la adrenalina de toda la terapia. Y eso es súper importante. La taquicardia supraventricular, entonces el mecanismo es reentrada, puede ser una reentrada en el nodo AB o reentrada por el aspara específico. Las taquicardias auriculares pueden ser micro reentradas o taquicardias automáticas. En general dan palpitaciones rápidas, regulares, de inicio y término súbito, lo que clínicamente más lo define. Disnea, sensación de fatigabilidad, presíncope. Y si ustedes siguen a un paciente con taquicardia paroxística supraventricular a lo largo de su vida sin tratamiento, entre 10 y 20% en algún minuto son síncope, que depende básicamente cómo te pille hemodinámicamente parado. Las taquicardias supraventriculares en que el nodo auriculoventricular participa, reentrada nodal y aspara específico,
Se pueden terminar con maniobras vagales, que producen una respuesta al bloqueo del impulso a través del nodo aurículo ventricular. ¿Qué maniobras vagales? Valsalva, pujo, masaje carotídeo, compresión ocular. La compresión ocular está prohibida. La compresión ocular genera respuesta vagal, pero para que sea efectiva tiene que ser a muy alta presión y puede provocar desprendimiento de retina, por lo tanto es una maniobra prescrita. El masaje carotídeo es súper eficiente. Deben tener cuidado en pacientes añosos en que las carótidas estén muy calcificadas, que ustedes puedan fragmentarla y terminar con una embolía. Pero en gente joven y sana es una maniobra súper efectiva. ¿Cuál es el problema número uno del masaje carotídeo? Que la mayor parte de los doctores no saben hacer masaje carotídeo. Entonces, en el fondo hay que hacerlo correctamente. El masaje carotídeo significa que ustedes tienen que pescar el seno carotídeo, por obvio. ¿Han hecho alguna vez? No. Pero se palpan el seno carotídeo. El seno carotídeo está descrito como un barroreceptor. Entonces, en el fondo, si aumenta la presión, genera respuesta. Y la respuesta es una descarga vagal para tratar de compensar. Esa es la filosofía. Pero como barroreceptor, en términos reales, es mentira de que sea barroreceptor. Es un mecanoreceptor. El seno carotídeo a lo que responde es a deformación plástica. Por lo tanto, el masaje carotídeo, para que genere una respuesta, lo que debe hacer es deformar plásticamente el seno carotídeo. Entonces, si ustedes se imaginan el seno carotídeo como una lenteja puesta aquí, alrededor de las carótidas, ustedes tienen que identificarlo, palparlo y masajearlo. Pero el problema técnico es que el masaje es un mal nombre, porque el masaje es como que uno le hiciera cariño. El masaje carotídeo clínicamente eficiente tiene que deformar el nodo sinusal como si ustedes estuvieran tratando de reventar la lenteja, técnicamente, de verdad, reventarla. Entonces la única forma que el masaje carotídeo genere esa respuesta es que sea doloroso. Entonces si el masaje carotídeo no le dolió al paciente, es que fue cariño y no masaje. Entonces para hacer un masaje carotídeo que duela hay que tenerse confianza, entonces hay que practicarlo. Si lo van a practicar con un compañero que esté sentado, porque si la descarga vagal es intensa, se puede desmayar por hipotensión o por asistolía transitoria. Pero la verdad es que háganlo y prueben, y la verdad es que la compresión efectiva es dolorosa, es incómoda. Pero como de los egresados de medicina sigue siendo la máxima de que no saben hacer masaje carotídeo, lo que yo les recomiendo que la otra maniobra que practiquen es el pujo. En teoría, si ustedes le piden a una persona pujar, debiera ser fácil, porque en el fondo todo el mundo ha pujado alguna vez en su vida. Pero clínicamente, las cosas que son obvias pasan a ser como irreproducibles. Si ustedes le dicen a alguien que haga algo, lo va a hacer mal. Si ustedes le piden a alguien que puje, lo que va a ocurrir es que va a hinchar los cachetes desde la cara y va a hacer fuerza acá. Pero no va a ser pujo. Por alguna tontera nos pasa eso a todos los seres humanos. Entonces, mujeres que han tenido parto, que han sacado a 5 guaguas y te dicen puje, va a ser lo mismo. Entonces, la forma más eficiente clínicamente de lograr el pujo es que ustedes están en el servicio de urgencia o en la clínica con el paciente en taquicardia. El paciente va a estar acostado sobre una camilla y yo uso un piso, yo soy chico, y ustedes se encaraman y le piden al paciente que evite que ustedes le hundan el abdomen, y ustedes se cargan con todo su peso. Es muy simple. Brito, tiéndete acá. No, pero es simple. Ustedes tienen al paciente con la cabeza acá, los pies acá, el abdomen acá. Se palpan, se ponen un poquito por debajo del epigastrio y ponen sus dos manos como si fueran a hacer masaje. CPR. Y le piden al paciente que ustedes no sean capaces de hundirle la guata. Y ustedes se cargan con todo su peso hacia abajo. Y el paciente, la única forma de evitar poner el abdomen en tabla es haciendo un pujo efectivo. 15 segundos. Las maniobras vagales son súper eficientes en terminar la taquicardia, pero en los primeros minutos de taquicardia. Entonces, el paciente llega después de 2 horas de taquicardia, servicio de urgencia, es
muy poco probable que alguna de estas maniobras vagales logre superar la descarga adrenérgica que tiene para mantenerse con presión. Está a 180 o 200 litros. ¿Ah? ¿Perdón? 80% de las taquicardias tú las logras terminar con maniobras vagales. Entonces, ahí es súper importante porque tú se la quitas en el servicio de urgencia y la verdad que el paciente después de eso te mira como si fueras un dios. Tiene una sensación rica. Pero la segunda cuestión que ocurre es que una vez que el paciente ha tenido un episodio de taquicardia paroxística hay que definir su tratamiento. Uno es el servicio de urgencia y otro es lo que sigue después. Si la maniobra vagal no sirve, tú tienes que terminar la taquicardia con algo que bloquee el nodo aurículo ventricular, que es lo más eficiente, lo más fácil. Y para bloquear farmacológicamente el nodo aurículo ventricular tú tienes dos drogas. Sí, pero no son muy eficientes, se demoran en actuar. Bloqueador de canal de calcio, verapamilo, y adenosina. ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Ya. Adenosina. Entonces, si ustedes leen y van a cursos, les van a poner mucho énfasis en la adenosina. Las dos drogas tienen más o menos 95% de efectividad en promedio. Pero las dos logran la misma tasa de conversión a ritmo sinusal. La adenosina tiene la ventaja teórica de que tiene acción súper corta. Ustedes la dan, bloquean nodo B y en 30 segundos desaparece. Lo cual la vuelve en su propia desventaja. Porque si no la administran bien, no llegan al corazón. Si la administran demasiado lento, que es lo que suele ocurrir en el servicio de urgencia. Hay que tener una buena vía venosa, inyectarla y flecharla. Entonces, si la administran muy lenta, no llega a nada y no sirve para nada. Perdiste la dosis y es cara. La segunda cosa es que una vez que la administraste, funcionó, desaparece instantáneamente. Y eso permite de que un porcentaje no menor de pacientes tengan recaída precoz en la taquicardia. Un extrasístole y alta adrenalina y parte de nuevo al circuito. Y esa yo creo que es de verdad una desventaja. Y la tercera cosa, si ustedes llegan a usar la adenosina pronto y la miran cómo termina, la adenosina en teoría debiera terminar la taquicardia por bloqueo en el nodo aurículo ventricular, que es el efecto teórico farmacológico que estamos buscando. Pero si ustedes miran los registros de término de las taquicardias, muchas taquicardias terminan porque aparecen extrasístoles auriculares o extrasístoles ventriculares. Y estos extrasístoles, en el contexto de alta adrenalina circulante, pueden ser proarrítmicos. Entonces, en el fondo, un porcentaje de pacientes con adenosina pasan a tener fibrilación auricular y un porcentaje más bajo puede pasar a tener fibrilación ventricular. Son poquitos, pero pasa. Entonces, ¿por qué hay que administrarla mejor? Porque tiene un efecto proarrítmico y porque tiene una desaparición muy precoz y te deja libre de cualquier protección instantáneamente. A mí personalmente no me gusta como droga de primera línea. Yo prefiero el verapamilo. ¿Por qué? Porque el verapamilo tú la administras, la adenosina se pone en 6 miligramos, 6 a 12 miligramos endovenoso. Si tú pones verapamilo, 5 miligramos endovenoso, tú no tienes que administrarlo como un flash soplado ni tampoco extraordinariamente lento. Tú lo pones a velocidad normal y en 2 minutos y medio el verapamilo ya está circulando en dosis eficiente. Y en 2 minutos y medio bloquea el nodo B y la taquicardia termina. Y termina solo por bloquear el nodo B. No tiene efecto proarrítmico. Pero una vez que tú le pusiste 5 miligramos de verapamilo a la vena a algún paciente, ese verapamilo está en el cuerpo por las próximas 2 horas y media. Así que ese paciente se para, se va al servicio de urgencia y se va para la casa con remedio en el cuerpo. De modo que la tasa de recaída precoz a taquicardia paroxística después de la administración de una de estas drogas es absolutamente distinta. El verapamilo antes, yo no sé ya a esta altura, era extraordinariamente más barato que la adenosina, lo cual es una cuestión que también a mí me parece que tiene que considerarse. Y la última cosa es que del verapamilo, el susto teórico es que tiene un efecto inótropo negativo, que no tiene la adenosina, e hipotensor, que tampoco tiene la adenosina. Pero les acabo de decir, el 90% de la gente con taquicardia paroxística supraventricular es joven y sana.
Si está conversando con ustedes con presión de 120,60 a 200 latidos por minuto, si ustedes le ponen verapamilo y vuelve a 60 latidos por minuto, es recontra poco probable de que se hipotense a menos frecuencia, como un bombeo más efectivo. Es recontra poco probable que si tiene corazón normal el efecto inótropo negativo sea muy importante, o sea, no va a generar edema pulmonar. Por lo tanto, si el paciente se ve bueno y sano, usted le pone 5 miligramos de verapamilo, el susto de los efectos adversos teóricos del verapamilo prácticamente no existe. Después que lo convirtieron, tienen que mandarlo para la casa. Los pacientes con taquicardias paroxísticas supraventriculares, al no tener cardiopatía estructural, no tienen ninguna indicación de quedar hospitalizados. Otro defecto clínico. Lo mandan para la casa. ¿Y cómo se tiene que ir para la casa? Uno, sabiendo lo que tiene. Dos, enseñándole a hacer maniobras vagales solo en la casa para que no tenga que volver al servicio de urgencia. Y tres, explicándole que tiene opciones de tratamiento. Tiene tratamiento farmacológico para prevenir que el cortocircuito funcione, o tiene la opción de sanarse con un estudio electrofisiológico y figuración. Se cauteriza el aspara específico o la vía lenta y nunca más taquicardia, 99% de efectividad, y el doctor puede cambiar el auto. Les doy un recreo, ¿no? Ya. ¿Qué hora es? Ya. 10 minutos. ¿Esta misma hora? ¿No?